Los que no estuvieron en las reuniones en el Ateneo anterior, este es un proyecto que surgió de parte de Maribé, también por iniciativa de Silvina Cuartas, bueno, mía también. La idea era tener ateneos virtuales, mensuales, que después esto queda grabado y se sube a la plataforma, a nuestra página, la Sociedad Argentina de Lípidos. Y el motivo de estos ateneos es en realidad actualizar algún tema, preferentemente con un experto en el área. El Ateneo pasado hablamos de una actualización en LPA, y ahora, bueno, ahora tenemos una invitada de lujo, es una amiga personal, yo la considero mi amiga, una persona que admiro y aprecio muchísimo por toda su trayectoria, por toda su generosidad y por su simpleza. Es Alicia Elber, que la mayoría la conocen, hemos leído sus libros, y bueno, es un placer tenerla acá en este Ateneo. Alicia Elber es especialista en diabetes, en nefrología, bueno, tiene un montón de títulos, y ella nos va a hablar justamente sobre las dislipemias secundarias, enfermedad renal, novedades y manejo interdisciplinario. Así que, Alicia, te doy la palabra y bueno, te Bueno, escuchamos. primero de todo, gracias por invitarme, Maribé, gracias por llamarme y charlar conmigo, y un gusto de ver a gente con la que trabajé, como Laura, que ya voy a hacer algún comentario de lo que aprendí de ellos de lípidos. Eh, la idea es mostrarle algunas cosas. Les quiero aclarar que me puso bastante nerviosa hablarle de lípidos a todos ustedes, les aclaro. Sí, no mueva la cabeza, Laura. Pero bueno, pueden interrumpirme, saben que no tengo problema de equivocarme y de no saber cosas. Miren, la idea es un poquito esta, ¿no? La enfermedad renal genera un montón de alteraciones que no son solo alteraciones propias, sino que en los lípidos después las alteraciones continúan con los diferentes tratamientos de la enfermedad renal y tienen características diferentes, lo que hace súper complejo tanto el diagnóstico como el tratamiento de la dislipemia, porque en general lo dejan afuera a los pacientes con enfermedad renal. Y hay trabajos que hicimos con Laura, con Gabriela, hace muchos años, que todavía están actualizados con respecto a los resultados de los pacientes en diálisis. La verdad es esa. No ha habido muchos avances, pero sí les voy a compartir un montón de cosas que me parecen interesantes. Y ahí nosotros tenemos las alteraciones lipídicas que con los tratamientos bajan la morbimortalidad, pero hay un tema que lo voy a dejar picando para que después ustedes me enseñen a mí, que es estas alteraciones lipídicas, cómo actúan en la lipotoxicidad renal, que es un tema, como les voy a mostrar, súper interesante que está empezando a surgir. Así como está la lipotoxicidad hepática, empezar a pensar en la lipotoxicidad renal, que solamente voy a tirar la idea, porque yo también recién estoy como incorporando esos conceptos, pero me parece súper interesante cómo esto genera además enfermedad. Y para eso, ahí tienen mi muñequito que me puso nerviosa, hablarles de lípidos a los lipidólogos, ¿no? Y signo interrogante mi fantasía. Y los temas son estos. El riñón es un factor obviamente de riesgo independiente. ¿Qué complica entender el rol de los lípidos en la enfermedad renal? Todas preguntas que yo me hago. ¿Qué no consideramos cuando hablamos de enfermedad renal, riesgo cardiovascular y lípidos? ¿Cómo la enfermedad renal modifica constantemente los lípidos que estudiamos? ¿Y qué dicen las guías y en qué estudios se basan? Que son pocos, como vamos a ver. Entonces, lo primero es esto, ¿no? Fíjense ustedes, estos datos de Estados Unidos, 170 y pico de mil pacientes, donde se analiza, de acuerdo al estadio de enfermedad renal, las enfermedades cardiovasculares. Y fíjense qué interesante, muerte súbita está sin ningún dato. Y si bien no voy a hablar de eso, sepan que muerte súbita
en trabajos de los SGLT2 últimos representa el 40% de las muertes en renales. Es altísimo, y fíjense que no hay datos, ¿no? Esta es una de las primeras dificultades. ¿Qué miramos cuando hablamos de eventos en los pacientes con enfermedad renal? Dejamos afuera los eventos no cardiovasculares, que son altísimos, infecciones, etcétera, calcificación, etcétera, y además dejamos afuera les voy a mostrar datos del SHARP, en estudios no vasculares, cardíacos no vasculares, la influencia que tienen los lípidos. Y entonces, la sobrevida, obviamente, a cualquier edad, es muy diferente si hay filtrados bajos, como ven acá. Y fíjense en la gente joven, ¿no? Baja hasta casi 20 a 30 años. Y por supuesto, en los más añosos la influencia es menor, pero también influye. Después tenemos estos dos grandes grupos, tener el síndrome nefrótico con mucha macro, o tener enfermedad renal, o tener las dos cosas juntas. Y ahí vemos que tanto la enfermedad arteriosclerótica como la enfermedad renal, mirándola en cada uno de los puntos, hablando del glomérulo, hablando del intersticio, hablando del túbulo proximal, está multiplicada si tenemos las dos cosas. Simplemente para mostrarles cómo tener proteinuria a cualquier nivel, ustedes saben que tener albuminuria en rango de micro en diabetes genera más mortalidad que avance a la enfermedad renal. No voy a mostrar todos esos datos porque no es el tema de hoy. Y acá empezamos con la primera cuestión que nos confunde y nos confundió a todos, que es cuando miramos pacientes sin diabetes y mortalidad y colesterol, tanto el total como el LDL, va así parejo. Cuando miramos en hemodiálisis, decíamos epidemiología reversa. Y esto sigue, para algunos se sigue hablando de la epidemiología reversa. Y yo en vez de llamarla epidemiología reversa, la llamo ignorancia. Cuando no entendemos algo, aplicamos lo que ya sabemos. Y acá aplicábamos la epidemiología reversa. Esto es una gráfica de 12.000 pacientes en diálisis y lo decíamos. Pero ¿qué pasó después? Aparecen otros trabajos. Fíjense, esto es riesgo de muerte en diálisis entre 1 y 10 años, y cuando se lo siguió estudiando, desaparece la epidemiología reversa, porque al principio se mueren con colesteroles bajos, pero si nosotros lo seguimos al paciente más años, esto es el primer año que entra a diálisis, si lo seguimos a largo tiempo, tienen el mismo perfil que la población general. Entonces, ¿qué es lo que nos confunde? Nos confunde, miren, esto es un gráfico de las dislipemias en diferentes estadios de la enfermedad renal, en diálisis y en pacientes trasplantados, ¿no? Vemos que la HDL baja, que después puede subir un poco en el trasplante, que la LDL en pacientes en diálisis es baja, después vamos a retomar esto. Después tenemos acá la LPA, que no la usamos habitualmente, pero fíjense ustedes que tiene un pico y después vuelve a bajar con el trasplante. Tenemos la BDL. Pero yo quería hacer acá cómo, ya no estoy hablando de los lípidos, estoy hablando cómo la enfermedad renal va modificando los lípidos solo por establecerse la enfermedad renal. Y entonces sabemos que hay muchísimos factores. Este es un dibujito que yo hice, que no lo voy a explicar, ustedes lo saben más que yo. Vía exógena, vía endógena, transporte del colesterol. Me tomé el trabajo, me encantó hacer este dibujito. Y cuando miro todo lo que hace la enfermedad renal, y acá vemos todas las cuestiones que agrega la enfermedad renal. El aumento del PCSK9, aumento de la degradación, aumento de las enzimas, aumento de la síntesis,
disminución de la degradación y un tema constante que es el aumento de la ApoC3. Esto quizás es lo único constante que se ve en toda la historia de la enfermedad renal. Y si sigo mirando, les muestro cuál es la otra dificultad. La alteración cuantitativa no nos importa, porque cuando hay enfermedad renal hay un montón de alteraciones cualitativas, y este es un resumen, que la HDL, por más de que esté a un nivel normal, y esto es un trabajo que hicimos con Laura, que no lo mostré, Laura, porque es viejo, pero está estas mismas alteraciones, que hicimos en dos revistas que lo pueden buscar, donde evaluamos la PCR y evaluamos la calidad de la LDL y vimos que aunque sea normal, cuantitativamente era alterada cualitativamente. Y acá tenemos claramente que lo cualitativo no importa, porque está todo alterado lo cuantitativo. Y acá ven todas las alteraciones que pueden, que de esto saben más ustedes. Y acá les muestro un dibujito que me encantó, porque muestra claramente lo que pasa cuando uno va de lo normal a la enfermedad renal. Achica. Esto también lo medimos con Laura, ¿te acordás, Laura? Sí. La paroxonasa y la ApoA1 en diálisis, y aumenta todo esto que hace que sea de mala calidad. Y si miramos la LDL, pasa exactamente lo mismo. Vieron como les mostré, baja la LDL, pero la LDL es bien aterogénica, bien chiquita, etcétera, etcétera, y podría seguir, pero quiero ir a lo clínico, y eso podemos hablar más. La otra problemática es esta, estos son datos también de Estados Unidos, donde se analiza, según la función renal, cuánto de los pacientes alcanzan el objetivo de 100 de LDL o 70, y vemos que la gran mayoría lo tienen por arriba. Sin enfermedad, con menos de 70 o con microalbuminuria. O sea que diagnóstico difícil, tratamiento absolutamente difícil. Pero vamos a ver cuáles son los objetivos y cuál es el tratamiento que sabemos hasta el día de hoy. Y acá tenemos las normas de las KDIGO. Y esto para mí es muy interesante, ¿no? Porque fíjense, se recomienda estatinas en pacientes de más de 50, por supuesto, estilo de vida. Miren, acá hacerle un perfil básico, no calificado, no controlar a posterior, cosa que no estoy de acuerdo porque si no, uno no sabe si tomó estatinas o no. Recomendamos estatina en más de 50 con más de 60, en más de 50 con menos de 60, ahora les voy a dar los trabajos, estatinas o estatina y ezetimibe, entre 18 y 48 si son pacientes con riesgo, y si tienen diálisis, no incorporar, y ahí les voy a traer una discusión, si vienen tomándola, que la sigan tomando, ¿no? Pero no iniciar estatinas ni combinación, vamos a ver los datos. En adultos que esto sí es continuar, y por supuesto en receptores de trasplante, hablando de colesterol, por supuesto tratar, pero ahí les voy a hacer una salvedad al final cuando veamos tratamiento del trasplante. Y ahora vamos a ver en qué se basa todo esto de las normas de las KDIGO. El estudio SHARP que todos conocen, lo estoy mostrando porque les voy a traer cosas nuevas del SHARP, que me resulta muy interesante compartir con ustedes. Como ustedes saben, el estudio SHARP es en renales, tanto fuera de diálisis como dentro de diálisis 3.000 pacientes, sin diálisis 6.000, todos por arriba de 1.7, 1.5, para el que no lo conoce, pacientes que no hubieran tenido infarto ni revascularización,
que se les dio durante un año simvastatina, pero después a ese grupo se le agregó ezetimibe, y se evaluó muerte coronaria, infarto no fatal, ACV no hemorrágico y revascularización. Y la media del filtrado era 26. Quiero recalcarle 2 puntos, que seguramente esto no lo recuerdan, que de más de 60, un solo por ciento, y después todos los pacientes con menos, inclusive menos de 15, el 20%. Y después había pacientes en diálisis, pero acá estamos hablando de los que no estaban en diálisis. Y cuando se analizó el objetivo primario, claramente hubo un beneficio del 17%. Pero quiero ver que, reforzar que cuando se analizó los eventos separados, hubo mucha consistencia en los resultados. Y lo que más me interesa ver, la primera publicación del SHARP dijo que en diálisis también era óptimo, pero cuando uno leía el trabajo, yo me peleaba con todo el mundo, porque ¿qué hicieron? Juntaron lo de diálisis con no diálisis e hicieron un resultado conjunto. Si uno lo leía bien, la parte de diálisis no era significativa y después salieron todos los comentarios diciendo lo que estoy diciendo ahora. Pero fíjense la consistencia de los resultados en los pacientes de menos de 60. ¿No? Más consistente cuanto más bajo era, y muy consistente en general, ¿no? Y en diálisis no. Pero vamos a ver otros trabajos. Pero antes de pasar a otros trabajos, les quiero mostrar un subestudio, y por supuesto son subestudios, no hay nadie que haya hecho estudios más que el SHARP, el 4D y el Aurora en pacientes puros renales, más allá de los SGLT2 y los GLP2. Estoy hablando de estatinas. Pero un subestudio analizó la asociación de los lípidos con los eventos arterioscleróticos y con los eventos no arterioscleróticos del SHARP. Y a mí esto me parece súper interesante, porque hay muchos no arterioscleróticos, y acá les aclaré para que los tengan, porque no tienen por qué saberlo, lo que consideraban no arteriosclerótico. Y fíjense que ustedes que la asociación, no estoy diciendo la causalidad, porque eso no se puede decir, en los arterioscleróticos, más triglicéridos, menos HDL, pero cuando miramos los triglicéridos acá, es inverso, y el HDL ahí casi diría neutro. Y si miramos lo mismo para la LDL, fíjense ustedes, para lo arteriosclerótico, la asociación para arriba, y para lo no arteriosclerótico, de todos estos pacientes, para abajo. Y lo mismo para la ApoB, para los no arterioscleróticos. Me pregunto si no habría que empezar a hacer estudios con estos datos también. Les aclaro que en el CICA-ID por DAPA, el 37% fueron muertes cardiovasculares no arterioscleróticas, que nadie lo lee, pero a mí me gusta desafiar a lo que pone. ¿Y qué pasó con el SHARP mirando eventos renales? ¿Sabemos cuál de los lípidos altera la evolución de la enfermedad renal? No. ¿Es los triglicéridos? ¿Es el LDL? ¿Es la HDL? Hay trabajos que demuestran cualquiera de las cosas. El SHARP no mostró mejoría en la caída de la enfermedad renal. Acá tiene los datos, y acá tiene los datos discriminados por cada uno. El otro punto es cuál es el rol de la inflamación. Miren todo lo que aportó el SHARP, ¿no? Que es el estudio más importante en renales. Los eventos vasculares mayores se relacionaron con la PCR alta y con la LDL alta. Pero miren lo que pasó con lo vascular. Se asoció la PCR, pero hubo una débil asociación, como les mostré recién. ¿Y qué pasó? Lo más interesante, que igual cuando analizan si la respuesta fue diferente, fíjense que todos los pacientes tenían más de 2 en el SHARP.
2 y 3, digamos 3 y 3, consistente con lo arteriosclerótico, y en lo no vascular, consistente no significativo, digamos, ¿no? Me parece que esto es interesante para ustedes que son lipidólogos, ¿no? ¿En dónde ponemos todo esto otro? Después me preguntan si puedo, les aclaro. Cuando miramos el Júpiter, que ustedes lo conocen mejor que yo, también tiene un análisis de la parte de menos de 60. Y fíjense ustedes, por supuesto que el N es enorme, el N menos de 60 es más chico, 18% en estadio 3 y el 82% en valores altos, ¿no? O sea, el N es mucho más chico. Y solo 14 pacientes en estadio 4, me causó gracia el dato. Entonces, fíjense lo que pasó. ¿Qué pasó? Nada, se repitió lo mismo que en el Júpiter en el grupo global. Disminuyó el 45% y el 44% de mortalidad. Miren, y cuando se comparó los que no tenían enfermedad renal de los que tenían enfermedad renal, mejoraron en los dos, digamos, placebo mejoró y enfermedad renal mejoró también, en forma relacionada con la anterior. Y lo que se evaluó, el endpoint primario fue este, ¿no? Por supuesto, estos son subestudios, ¿no? Eso ténganlo en cuenta. Y si miramos todos los datos del Júpiter, de menos de 60 a más de 60, les marqué lo que para mí es impresionante, que muerte de todas las causas y resultados primarios más muerte, fue mejor para este grupo, si es que se puede decir así, que para el 60. Y si voy a cuántos hubo que tratar en los que tenían menos de 60, 14 para el punto final primario. Y en los normales, 35. O sea que es importante poder ver, porque no hay trabajos para el final de los renales, para terminar de apoyar que hasta diálisis hay que tratarlos. Después vemos con qué y cómo. Acá esto es el resultado por diferentes del efecto del SHARP de acorde a los estadios de enfermedad renal, y se ve claramente cómo va disminuyendo a medida que se instala la enfermedad renal. Y este es un trabajo de resumen de 28 estudios de 183.000 pacientes, donde se evaluó el efecto en diálisis y en diferentes filtrados. Y fíjense ustedes qué interesante, yo les hice esta flecha simplemente para que sea algo más visual, cómo va bajando en todos, en eventos coronarios, en revascularización y accidente cerebrovascular, la capacidad de mejorar a medida que se instala la enfermedad renal, y en diálisis ninguno es significativo. Entonces, miren, hay alguien que está hablando, no sé. Miren, lo otro, ¿no? En los pacientes de más de 60, la enfermedad coronaria es el 57% de los pacientes. En cambio, en menos de 30, solo el 26 y el 27 representan la arteriosclerosis. No digo que no la tengan, digo que se mueren por otras cosas. Entonces, yo creo que esto es algo que vamos a tener que empezar a incorporar. Ahora vamos a entrar a diálisis. En diálisis está el 4D, que bajó el colesterol y no le fue bien en los endpoints, que acá están especificados los que se evaluaron en este caso, ¿no? Y fíjense, no hubo respuesta. Cuando sale este primer trabajo, yo lo había presentado en un congreso en México y casi me tiran con tomates. ¿Cómo decís que las estatinas no sirven? Muy bien.
Pero también hay un post-hoc y esto para mí es interesante, del 4D. Cuando tomamos los pacientes, que es rarísimo que tengan más de 145 de LDL en diálisis, es raro, lo puede haber, ahí sí hay significancia en todo, o sea que no hay significancia porque los pacientes tienen la LDL muy arteriosclerótica, pero poca cantidad. Es más la calidad que la cantidad. Entonces, fíjense que arriba de 145, el 4D también dio significativo. O sea que tenemos muchas cosas confundidoras. ¿Qué pasó con el Aurora? El 4D, como ustedes saben, es solo en diabetes. El Aurora tomó diabetes y no diabetes y demostró lo mismo, que en diálisis, en este caso con rosuvastatina, bajó, pero tampoco hubo significancia. Y fíjense ustedes que ambos dieron eventos de ACV, hemorrágicos o no hemorrágicos, pero a partir de estos dos estudios se descartó la colocación de estatina si el paciente no la trae, que es una barbaridad que no la traiga, porque todos estos pacientes la deberían traer, pero hay un montón que no la traen. ¿Qué dice la KDIGO con respecto a los triglicéridos? Y acá entramos en un terreno de patinaje total, total. La otra vez lo charlábamos con vos, Laura, ¿te acordás cuando me hablaste por lo del libro? Sugerimos estilo de vida. La Kidney dice, arriba de 1000 darle fibrato para que no tenga pancreatitis. Y menos de 500 solo farmacológico. Esto lo voy a dejar para la discusión. Lada dice algunas cosas que la incluí porque dice dos cosas interesantes en diferencia a las KDIGO. Una es la dosis de la estatina. Las KDIGO no dicen nada de acomodar la dosis. Ahora les voy a mostrar lo que dice con respecto a las estatinas. ¿Y qué dice la ADA con respecto a estos pacientes que muchos tienen diabetes y por eso lo incluyen? Que con arteriosclerosis o con factores de riesgo entraría el paciente con enfermedad renal, estatinas, pero si está entre 135 y 499, darle EPA, que bajaría el riesgo A. ¿Y qué dice entre 500 y 1000? Justifica el uso de fibratos, aceite de pescado, disminuir las grasas para evitar la pancreatitis. No se juega entre 500 y 1000. Después le digo a mi opinión. Combinación, no se recomienda y no se recomienda tampoco la estatina, y menos en los renales, que está contraindicado, por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Qué trabajos tenemos para poder analizar con enfermedad renal estas drogas? El Reducit, todos lo conocen, casi seguro con más detalle que yo, bajó todo, acá anoté solo el compuesto primario, mejoró la incidencia, etcétera, pero también tuvo pacientes con menos de 60. ¿Y qué pasó? Fue consistente. Podemos llegar a alguna conclusión y no podemos llegar, ya lo sabemos, pero me parece interesante porque no hay trabajos. Les voy a mostrar algunos, pero por supuesto no son contundentes para nada. Estos trabajos que les voy a mostrar son todos estudios japoneses. No me pregunten por qué, supongo que porque comen mucho pescado. Acá hay una fase que evaluaron 702 pacientes. No les muestro los resultados de esto, que dio igual que los de menos de 60, porque me quiero poner el foco en menos de 60. Se tomaron muy pocos pacientes con menos de 60, estadio 3, o sea, hasta 30. Fíjense ustedes, poquitos pacientes, acá están las características, la media, diabetes muy desparejo, ¿no? Acá más,
y acá menos. ¿Y qué se vio? Si yo les hago el cuadro del el ancho global, es exactamente igual. Variables de eficacia primaria, estoy hablando de 4 en renales y 2 en renales. Variable de la eficacia primaria, significativo. Lo único no significativo es lo que les puse ahí la flechita. Esto azul, bajaron los lípidos, todo esto, acá también, pero miren acá no hay un montón de no significativos. Lo dije al revés. Acá la flechita es lo único significativo en 2, disculpen. Acá es todo significativo. El verde, la sapo, y los celestes, marcadores inflamatorios. Con EPA2 no hubo resultado. Pareciera que lo que tendríamos que usar es 4. Y esto es. Y una cosa interesante es cómo aumentó en sangre. Ahora, ¿podríamos usar esto en diálisis? Sería la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos en diálisis? Que no podemos darle estatinas. Y por ahí podría mejorar los triglicéridos, la inflamación, el estrés oxidativo, es un cuadrito global, por supuesto. Y también lo que se ve en diálisis, que la relación omega 3, omega 6 es muy despareja. Y entonces quizás podría aumentar. Hay trabajos, estos son los 3 trabajos japoneses, ¿qué hicieron? Son 170, son muy poquititos, son trabajos, no quiero decir que esto tenga un peso, pero me resulta interesante los resultados y por eso los puse. Fíjense cómo mejoró la muerte, el evento cardiovascular y el evento de muerte en los 3 trabajos, inclusive en este que se usó una dosis baja. Simplemente signo interrogante e interesante me pareció. Muy bien, ya estamos para dejar un rato para la charla. Y si hay tiempo, creo que ahora va a hablar Gerardo de PC, ¿no? Me dijo Maribel. Sí, Listo, ya estoy terminando, estoy bien en horario. Me dijeron sí, 40, me sí, quedan sí. 5 minutos, ya termino, tengo 2 slides más. Recomendación de la dosis en adultos. Podríamos poner acá la ADA también, puse la HART, intensidad alta, moderada y baja. La Cádigo no pone eso porque no hay trabajos. Entonces pone los trabajos que yo le mencioné y pone el trabajo, el único que hay en diálisis, en trasplante importante, que es el ALERT, con fluvastatina. Y la pregunta mía, para que ustedes lipidólogos me contesten, es esta. ¿En trasplante deberíamos mantener estas dosis bajitas? No sé. Miren el trabajo que les muestro. Este es un trabajo chico, pero bueno, es para la discusión. Este y el último slide es para charlar, porque no tengo respuesta. Yo no hago trasplante, tengo pacientes trasplantados, pero no soy trasplantóloga. Fíjense lo que pasó. Acá analizaron cómo le iba al paciente que tenía estatinas previas, le iba mejor. Lo mismo que pasa en diálisis, si tiene la estatina previa, le va mejor. Ustedes que son clínicos o no sé qué especialidad tienen, lipidólogos, diabetólogos, cardiólogos, el foco de la estatina no está en diálisis, es tarde. Diálisis ya el paciente no sirve la hemoglobina glicosilada, no sirve nada porque el paciente ya llegó tarde, está calcificado. Sirve igual a hacer otras cosas, pero no mejorar estos aspectos metabólicos. El peso de otras cosas empieza a primar. O sea que toda esta charla apunta a que antes, cuando empieza la patología con la micro, ahí tenemos que ser potentes, tanto en el tratamiento de la diabetes como el tratamiento que se relaciona. Porque fíjense por qué planteó lo de la dosis. Miren la diferencia de la sobrevida en intensidad alta, moderada o baja. Entonces, me parece que es una respuesta
a contestar, que todavía no lo sabemos, nos da miedo. ¿Por qué? Porque hay interferencia con la ciclosporina, porque hay interferencia con otras drogas también, con los corticoides, etcétera, etcétera. Entonces, esto es. Y para finalizar, les dejo algo que me generó preparar esta charla, que me generó porque ya lo tengo en la cabeza andando. ¿Qué es esto? Miren el túbulo proximal. Todo el tiempo estamos hablando de lo que hace la glucosa al túbulo. Y miren lo que hacen los ácidos grasos saturados, lo mismo que la glucosa, y nadie habla de eso. Nadie. La vía patológica, inflamación y muerte del túbulo, estoy hablando, proximal. Protección, no saturados, PIPARs, esto. Autofagia, mejora la autofagia. Todos los SGLT2 funcionan porque mejoran la autofagia. Miren el rol que tienen ustedes con los ácidos grasos. Los podocitos, lo mismo. Fíjense ustedes, los ácidos saturados aumentan la inflamación, la muerte y bajan la autofagia. Y la autofagia parece ser el centro de la lesión tubular proximal. Y entonces, ¿qué protege? La dieta y lo que mejora la autofagia, y esto me parece que es un desafío. Deberíamos empezar a hablar de lipotoxicidad. Les dejo a ustedes el desafío para una charla de lipotoxicidad en riñón, que el que se ofrece lo invito ya para el curso de diabetes, de nefrología y diabetes. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Me quedo a escuchar que hable ahora, gracias, que hable ahora y después dejamos la discusión para el final, ¿no? Sí, tengo que anticipar que, bueno, lamentablemente Gerardo hoy avisó que tuvo un problema personal y no sabía si iba a llegar a conectarse, así que, bueno, la moderación de Gerardo lamentablemente no la vamos a tener. Así que creo que está abierto a preguntas. Yo, si me permitís, una inicial y después creo que todos son ávidos expertos y también tienen ganas de aportar y preguntar. Simplemente la última diapositiva que mostraste, esto de los ácidos grasos, y justamente esa comparación que haces entre la lipo y la glucotoxicidad. Finalmente, los ácidos grasos, el metabolismo lipídico, vienen principalmente las lipoproteínas ricas en triglicéridos y parte de ese catabolismo en el cual van hacia remanentes. Y en este mundo lipidológico estamos muy sesgados a veces con el LDL. Coincido con vos, con los remanentes en renales es fundamental, lo que pasa que, bueno, ya era demasiado con el tiempo. O sea, los remanentes los considerás importantes. Pero Alicia, los pacientes de Alicia tienen todos remanentes altos, esto lo estudiamos con Alicia. Sí, totalmente. No solamente por calculados, los pacientes dializados le medimos, no le medimos, perdón. Mandamos las muestras afuera para que nos midieron en Japón por el método, digamos, especializado, por no decir patrón, de RLP. Y está en una de las tesis de nuestros tesistas y todos los pacientes estudiados por Alicia. Claramente, lo importante es que a veces... Laura, te voy a corregir. Estudiados por Laura, que le enseñó a Alicia. No. Los puntos, sí, no, bueno. Yo de la clínica sí, pero de los remanentes me enseñaron ustedes. Agrego un datito, es que había pacientes con triglicéridos basales de 150, 140, o sea que podían pasar como normales y los RLP los tenían altos. Interesante. Y lo otro interesante, Laura, es que todos los pacientes que tenían, todos, el 100% de los pacientes del trabajo que hicimos con Laura, que tenían LDL normal,
todos, el 100% era pequeña y densa. Sí, exacto, sí, era pequeña y densa. O sea, a predominio de, ¿no? Tenía todas las subfracciones con pequeña y densa predominante. Claro. Sí. Por eso digo que es tan difícil evaluar lo que hablamos en renales, porque estamos tan acostumbrados en la clínica a mirar lo cuantitativo, ¿no? Entonces lo miramos todo el tiempo, lo cuantitativo. Y, tiene LDL bajísimo, qué bueno. Claro. La verdad es complicado porque primero, no medimos la LDL más que cuando uno hace un estudio como el que hicimos con ustedes, con el laboratorio. Se calcula. No, pero en renales no habría que calcular. Exacto. Se aleja muchísimo. Exacto, coincido. Pero la realidad es que cuanto más el cuadro clínico, más inflamado, que este término lo aprendí también con Alicia, ¿no? Que el paciente cuanto más inflamado, menor el LDL, ¿no? Así es. La desnutrición. Bueno, por eso se muere, y pensábamos que era reverso. No, es que se muere con el esa denominación de epidemiología reversa que en ese momento se usaba. Claro, sí, pero confundió, porque en realidad se mueren porque está más grave, más inflamado. Claro. Es como si vos, haciendo el comparativo con un hígado, cuando llegás a un estadio de cirrosis, o cuando se pasa de la esteatosis, de esteatohepatitis, fibrosis, cirrosis, que parece antes de la cirrosis algo todo normal, y que en realidad demuestra un agotamiento hepático terrible que termina en cirrosis o hasta en cáncer, ¿no? Claro, sí, yo creo que es lo mismo. Y yo creo que ustedes como lipidólogos, yo estoy súper dispuesta, a mí me divierte un montón la ignorancia, me desafía, es al revés, me siento más contenta que me desafíen que el otro. Pero yo creo y les aclaro que esto no es una inquietud personal. Esta inquietud, y Juan lo sabe, esta inquietud me la tiró mi hijo que hace NASH y va a dar ahora una clase de lipotoxicidad en el Congreso de Nefro. Porque me dice, mamá, vos no mirás los lípidos del riñón. Le digo, vos tampoco mirás el riñón, porque siempre lo quiero convencer. Y la verdad que es todo un campo súper desconocido y súper interesante. Y hay un dato más que me interesa mucho. Uno de los trabajos que hicimos en esa época con Fernando, Laura, que medimos... ¿Está Fernando? Sí, Fernando. Hola. La paroxonasa. Hola Alicia, hola, buenas tardes. Hola. No, pero quería comentarte algo que fui aprendiendo en estos años que no estuve con ustedes. ¿Vos te acordás el trabajo que hicimos de biopsia y medir la proteinuria? Que yo te decía, ¿por qué la proteinuria del cambios mínimos no lastima el riñón? ¿Y por qué en diabetes o focal y segmentaria u otras sí lastima? ¿Te acordás, Fer? Sí. ¿Y vos lo mediste y medimos toda la sapo y todo en la orina? Ya ni me acuerdo lo que había dado, porque hace muchos años. Pero ¿sabés cuál es la diferencia? Que esto es muy interesante y ahora ya se sabe. Cuando la albúmina está pegada a ácidos grasos, que está pegada, lastima. Si el ácido graso está libre en la orina, no lastima. Claro, o sea, la albúmina que en general circula con ácido graso sería injuriante, por ejemplo. Exacto. Y el ácido graso solito, no. Pero se suelta, es muy debe ser muy poco lo que hay suelto, porque es muy raro. Muy poco se debe soltar en el terreno renal que nosotros no es el No. Pero cuando vos buscás, te digo porque yo lo busqué porque a mí esto me apasiona, entender por qué en cambios mínimos el tipo pierde 10 gramos de proteínas y no hace insuficiencia renal, y otro que tiene 5 va más rápido. Y es porque la relación, no me la acuerdo de memoria, la tendría que buscar, pero después se las paso, no me acuerdo y no quiero decir una cosa. En cambios mínimos, la cantidad de ácidos grasos a la albúmina es menor.
la relación. Mira. Que en las otras patologías. Lo voy a buscar para la próxima que tengan. Pero con las microproteinuria menor de 0,3, que es el valor de corte usual claro, que pero sí, pero eso se usa en diabetes y no es la normalidad y ahí ya es patológico. El valor normal de riesgo cardiovascular empieza con 5 de micro de albúmina en orina. No es con 30 es una convención. En la población general es 10, lo normal, y el riesgo cardiovascular empieza con 5 miligramos por gramo. O sea que lo que tomamos de 30 es porque en diabetes, si vos la tratás antes, le va peor. Eso está hecho en diabetes 1. O sea que es más bajo, pero yo te digo, esto de la relación, no lo busqué porque no tuve tiempo, pero me surgió a raíz de lo que estuve mirando para ustedes. Así que lo voy a buscar y después te lo paso a Laura, a Juan, a cualquiera y les paso el paper. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? Yo puedo. Sí. Alicia, te voy a hacer una pregunta muy básica, quizás no sea para esta charla porque fue excelente todo lo que contaste, pero hay varias pediatras acá en el auditorio y tenemos más dificultades que los clínicos para el manejo de la patología de las dislipidemias en los pacientes renales porque tenemos menos bibliografía, no hay nada, es muy poquito, y quizás los pacientes no sé si son tan iguales, pero bueno, deben ser, el renal debe ser parecido. El síndrome nefrótico en chicos tiene mucho menos, tiene riesgo, pero mucho menos riesgo cardíaco que el adulto, mucho menos. Pero nuestro problema, quería preguntarte qué haces en la dislipidemia en agudo. Nosotros tenemos consultas de paciente con síndrome nefrótico, resistente, esto, lo otro, no anda bien con el tratamiento, 2000 de triglicéridos, o 800 de colesterol. ¿Qué haces con el paciente agudo con dislipidemia? ¿Querés que te diga algo? Que esto, no tengo muchos pacientes con esa cifra de triglicéridos. Lo primero, en el adulto no se ve tanto, pero los que he tenido de muy alto, plan alimentario estricto, baja, el triglicérido baja espectacularmente, y si tiene arriba de 1000 nosotros damos fibratos. Damos fibratos, arriba de 1000. ¿No? Digamos, con medicaciones que puedan hacer interacciones. Pones fibratos, una dosis baja y vas viendo. Le saco la estatina, si tiene patología renal se la saco, porque ahí el objetivo es que no haga pancreatitis, digamos, no es la sospecha, nunca tuve una pancreatitis y he tenido pacientes con 2500, ¿vieron? No sé, yo no sé si la enfermedad renal lo inhibe, pero no, a pesar de que sí hemos tenido pancreatitis en diálisis y hay más prevalencia. Hemos tenido, pero yo creo que ahí tiene que ver la hipercalcemia, otras cosas que tienen los renales. Pero yo ahí te diría, no sé cómo es los fibratos en los chicos, la verdad. No, estamos atados de manos, pero bueno, quizás tengamos que escribir algún protocolo y empezar a probar, porque fibratos en pediatría están autorizados a partir de los 10 años. O sea, no se usan en chicos menores de 10 años, pero bueno, quizás tengamos que empezar a ver. Fíjate que las estatinas en las guías de KDIGO las autorizan a partir de los 18 recién. ¿Te acordás que te lo comenté? Sí. Yo creo que ahí insistir mucho con un plan alimentario, aunque sea 1 o 2 semanas muy estricto, porque la verdad que no sé, acá hay nutricionistas, yo por supuesto lo manejo con nutricionistas desde el año 1978, que no trabajo un día sin nutricionista, hasta hago las consultas de tipo 1, las hacemos juntas, porque es una mirada diferente. Pero bajar, y después con fibratos y omega no tengo idea en los chicos. Lo que sí es... No, omega usamos, pero les hace cosquilla, no. Claro, justo te iba a decir eso, que arriba de 1000 darle omega es como... Claro. Fibratos, ¿viste? Para tranquilizar al nefrólogo. Claro. Para decir, bueno, hago algo.
una vez te digo lo que hago en adultos, una vez que le baja por debajo de 500, yo le saco el fibrato y le pongo... Te quedas tranquila, exacto, sí, está bien, perfecto. Totalmente. Con menos de 500, a mí no me asusta, para nada. Entre 500 y 1000 depende cómo sea el paciente, si es un obeso, con diabetes, viste, digamos, creo que ahí hay como un bache que es más clínico. Y arriba de 1000 sí, uno, aunque no haga la pancreatitis, hay que bajárselo, claro, digamos, sí, ¿no? Sí. Por las dudas. No, nos ha pasado lo mismo, que hemos tenido pacientes con valores muy altos y ninguno hizo pancreatitis. Seguramente por otras causas no tengan una viscosidad plasmática muy alta. Sí, yo creo que hay algo de eso, porque te digo, hemos tenido 2500 y con... Sí. Nada, fibrato unos días y muy estricto en la parte alimentaria y de baja. Pero yo creo que triglicéridos es como un signo ahí, viste, que inclusive acá no tenemos el EPA del Reducit, o sea, no está solo, claro. Está asociado y en la asociación tampoco es tan, qué sé yo, viste, no, la verdad que creo que ignoramos bastante. Lo que sí es, por supuesto, en renal no asociar genfibrosil, eso lo digo. Y una cosa también interesante es que los fibratos todos suben la creatinina, tienen un efecto en la secreción tubular, digamos, de competencia con la creatinina, digo por si alguno no sabe, que no es que empeora la función. Uno lo saca y la creatinina vuelve. Ajá. Pero tienen ese efecto que hay que saberlo, porque si no, le di fibrato y le subió la creatinina y se pega un julipe barro. Pero es por la competencia con la creatinina en la secreción del riñón, o sea que no hay problema con los fibratos. Más, hay algunas, fíjense en este último cuadro que yo puse los piper gamma y el fenofibrato en el túbulo parece que protegería. Por supuesto no en los endpoints finales, pero en el túbulo tiene un efecto protector, parece, a través de esos mecanismos de los PIPARs. Muchas gracias. Pablo pregunta, la utilización de la ApoB si mejoraría la evaluación de la dislipemia en renales. Si no. Bueno, Laura, sí, Alicia. No, contestamos, Laura, que de eso sabes más. No, es que como yo también aprendí, Alicia, lo que se ve en pacientes hemodializados es una distorsión o una cosa fuera que sale de cualquier modelo. Entonces, así como Alicia dijo, todos los pacientes tenían más predominio de LDL pequeñenza, no tienen más ApoB, porque responden a esas LDLs de 70 miligramos por decilitro para abajo. En cambio, un HDL o un RLP, sí, son mejores marcadores. Y lo más interesante con respecto al HDL, que aunque la tengan alta, que hay algunos trabajos que muestran la HDL alta, le va mal igual, porque es alterada en su funcionalidad para el eflujo. O sea que en diálisis yo creo que sería muy interesante hacer un protocolo, yo tengo los pacientes, de verdad lo digo, es esto, ¿no? Estamos mirando mal. Es otro modelo, es otro... Exacto, sí. Es como vos decís. Es un modelo que hay que mirar algo más, digamos. El tema es que económicamente, y ahora voy a decir algo horrible, pero digo lo que no conviene. ¿Por qué? Porque son pacientes con mucha mortalidad, con mucha variabilidad también, ¿no? Voy a elegir pacientes que tengan entre esto y esto. No, a la semana tienen otra cosa. Es la enfermedad crónica, cuando uno la vive como la viven los pacientes y como la vive uno si está en la sala, es de una variabilidad continua, ¿no? O sea, tanto los lípidos como la hemoglobina glicosilada, como es casi diría diario lo metabólico. Bien, perfecto. Te consulto, Gustavo Pereira Cini. ¿Qué tal? Buenas noches. Excelente la charla, muy clara.
Mi duda es la guía europea sitúa, cuando hay un filtrado menor de 30, lo clasifica como pacientes de muy alto riesgo y pone un objetivo de LDL por debajo de 55, con el consiguiente uso de estatina en altas dosis. ¿Qué evidencia hay de los inhibidores de PCSK9 para estos pacientes para alcanzar esas metas tan agresivas? ¿Hay alguna? Mira, yo justo le dije a Maribé, bueno, al final no lo preparé, porque no tengo ninguna experiencia más que poca lectura. Así te lo diría, porque como no la uso, lo leo y no me queda, no sé lo que le pasa a ustedes, pero yo si leo y no hago, me olvido. Y la verdad que cuando me dijo que Gerardo iba a estar, no volví a poner el foco en esto. Lo primero que te voy a decir es que los pacientes con menos de 30, si no tienen síndrome nefrótico, todos tienen LDL muy baja. O sea, que no es una problemática, es un poco lo que hablaba Laura recién, ¿no? A medida que vamos entrando en la enfermedad renal pura, no digo paciente obeso con diabetes, ¿no? Eso es otro modelo de paciente desde lo metabólico. El paciente renal crónico con menos de 30, en general es un paciente muy inflamado, que la dislipemia no es la que uno espera. Yo no vi trabajos específicos que llegaran a ese objetivo de lo que yo leí. Eso es lo único que te puedo contestar. Para la próxima lo miramos. ¿Quieren que pueda hacer un comentario? Daniel, vos, si tenés experiencia, Daniel, bárbaro. Tanto el estudio Fourier como el estudio en el Odyssey, con el lidocaine, el Odyssey y el otro con el lidocaine, si bien obviamente no fue diseñado específicamente para pacientes renales, en los subgrupos de incidencia renal hubo más riesgo y más beneficio. Lo que pasa eso, pero era menos... Yo no me acordaba. Pacientes con falla renal grave, ¿no? Claro, pero ¿qué filtrado tenían? La verdad que no lo recuerdo porque no lo volví a repasar, no me lo acuerdo. ¿Esos tenían menos de 30? ¿Hasta qué filtrado? No, yo calculo que eran pacientes que hacían entre 45 y 60. Claro, ahí seguro, sí, ambos son buenos. Igual lo voy a buscar porque es interesante para saberlo, pero no lo tengo en la cabeza, Daniel, no. Yo creo que va a andar bien, porque una de las cosas en este momento hay un interesantes... estudio de alto riesgo con evolocumab, pero está en curso todavía. Yo casualmente tengo un paciente trasplantado con enfermedad angioplastiado, con enfermedad coronaria severa. Le iba a indicar que no llega a las metas, está con triple combinación, le iba a indicar evolocumab, pero no hay todavía evidencia definida, entonces... Sí, no sé, pero una cosa... Estoy esperando resultados. Apoyando lo que vos decís, Daniel, vos sabés que en las patologías como el síndrome nefrótico y en la enfermedad renal hay aumento hay aumento, o sea que inhibirla seguro que va a ser óptimo. Digo en la fisiopatología de la enfermedad renal. Yo confío mucho que cuando el precio sea más accesible va a ser útil y probablemente sacando, que haya algún efecto adverso en valores muy bajos, muy bajos. Yo pienso porque está aumentado la inhibición del receptor. En la enfermedad renal y en el síndrome nefrótico también, que está medido, hay aumento. Vieron que yo en el dibujito que puse que baja, porque está aumentado. No sabía. Sí, es interesante. Hay bastante experiencia en trasplante cardíaco, sí, ya hay muchos pacientes. En trasplante cardíaco, inhibidores de PCSK9. Me quería comentar una cosa breve. Primero, te felicito por la charla, fue excelente. Y quería comentar algo breve sobre la dosis de estatinas en pacientes con insuficiencia renal. Hay un par de estudios bastante viejos, los estudios Planet 1 y 2, que sobre todo el Planet 2, que es en pacientes diabéticos con falla renal, donde se intentó tratar de, por un mecanismo antiinflamatorio, con dosis de 20 o 40 de rosuvastatina, se especulaba que iba a mejorar la función renal, sin embargo aumentó la progresión. Así que no pasó lo mismo con atorvastatina. Atorvastatina
mostró una cierta mejoría en la albuminuria y proteinuria. Así que bueno, creo que hay que ser cautelosos con dosis alta de rosuvastatina en pacientes con falla renal. Sí, la ROSU también hay trabajos. Cuando sale la ROSU, nosotros nos asustamos un montón porque hay trabajos que genera proteinuria, porque tiene un efecto a nivel tubular. Yo, por ejemplo, en un paciente, ¿no? Yo digo, creo que ahí va a haber que, es mi opinión, ¿no? Nosotros no usamos dosis máximas en renales crónicos. No lo usamos porque la verdad que no es necesario llegar a las dosis máximas. Saco diabetes, porque ahí hay como, estoy hablando del renal puro, ¿no? De todas maneras, yo creo que en algunos casos subir la dosis estando atento se podría llegar a poner, pero son excepciones. Obesos, con diabetes, viste que a veces no podemos agregar otra cosa. Pienso que ezetimibe es muy seguro. Sí, coincido totalmente. Permite usar dosis más bajas y vos, extrapolando un poco los resultados de Sharp que vos mostraste. Sí, totalmente. Y bueno, yo uso mucho atorvastatina, ezetimibe. Nosotros también. Yo creo que esa es la asociación ideal. No tiene eliminación renal la atorvastatina. No. Hasta estadio 3 yo creo que se puede usar dosis altas. El problema es estadio 4 y 5. Viste, digamos, por debajo de 30 empezás ahí a como claro. a no saber, digamos. Y en trasplante, los pacientes que yo veo, digamos que son trasplantados, muchos doble trasplante de páncreas y riñón, las dosis que usamos son intermedias y ahí hay tantos factores que la realidad es, por ahí el cardíaco que no tiene patología renal es diferente, no tengo ninguna experiencia, ninguna. Pero en el renal coincido con vos que la dosis alta, signo interrogante. Bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Todos saben un poco de lípidos y riñón, y bueno, está Fernando, está Laura. No sé si quieren hacer algún aporte, Fernando, final. O alguna pregunta clínica, así como la que hizo Gustavo, aprovechando estos minutos. Yo tengo otra pregunta básica para Alicia. No es básica lo que me preguntaste, no sabía qué contestarte. Escuchame una cosita. Con el tema de la lipotoxicidad renal, ¿sí? Es un tema relativamente nuevo y está a mí me parece que los estudios que hay muchos factores confundentes. Son pacientes adultos donde siempre cuesta discriminar más, en general o tienen obesidad o tienen diabetes. Yo trabajo y a veces las dislipidemias familiares, como se dan desde la pediatría y son como una patología más pura, son pacientes que tienen solo dislipidemia familiar, no tienen otras patologías agregadas, entonces a veces sirven como modelo. Yo trabajo con las dislipidemias familiares, hipercolesterolemia familiar, síndrome de kilomicronemia. Estos pacientes no tienen compromiso renal. Sí, porque tienen compromiso cardíaco antes del renal. Será. Claro, porque esto también es confundente. Vos cuando, yo te digo de adulto, ¿no? De chicos no entiendo nada. Vos cuando mirás los datos de diabetes, que ahí se ve muy claro, hasta ahora nosotros decíamos normo, micro, macro, insuficiencia renal. Después nos dimos cuenta, no nosotros, ojalá me hubiera dado cuenta yo, pero yo no me di cuenta nada, lo vi otro, y después yo lo... Cuando el paciente tiene micro, se muere 3% y avanza la enfermedad renal 2.8%. Ese chico, no lo sé, te lo pregunto, no lo sé, ese chico que vos ves en la vida del adulto, después de 25 años, suponete que fuera parecido a la diabetes, ¿tiene toque renal? Porque para que tenga toque renal,
tiene que pasar mucho más para la enfermedad renal. Es uno de los problemas. La historia natural de la hipercolesterolemia familiar, si no se hace diagnóstico precoz, se infartan recién entre los 30 y los 40 años. Y hasta ahí no tiene patología renal. ¿Y qué le midieron albuminuria a esos pacientes? Bueno, falta de clínica, no sé si y bueno, los de adultos por eso. No, digo, entonces habría que mirar la patología, porque una cosa es que desarrolle la albuminuria y la proteinuria, y otra es que desarrolle la enfermedad renal. Y ahora voy a decir algo muy particular. Para ver la insuficiencia renal, esa persona tiene que haber agotado el residuo que le quedó. Te doy un ejemplo para que lo entiendan. Una paciente mujer tiene 80 de filtrado, queda embarazada. Si no le sube a 120, tiene un riñón insuficiente. No tenemos forma de mirarlo. Al revés, esa señora dona un riñón, y vos le haces un clearance y le da 80, tiene buena función y le falta un riñón. Mentira, los glomérulos restantes de ese riñón están hiperfiltrando. Entonces, tiene insuficiencia. Entonces, ¿cómo diferenciar? Por ejemplo, Daniel, que es cardiólogo, y que me encanta que estés, Dani, porque te tiro lo cardiológico que no sé nada, vos tenés la prueba de reposo y la prueba de esfuerzo, y sabés, 80 de frecuencia, sube a 120, no sube. Yo no tengo como nefróloga prueba de esfuerzo, no tengo idea. 80 es un riñón que hiperfiltra, un riñón que está perfecto y tiene reserva, o es un riñón insuficiente. No lo sabemos, no tenemos forma clínica de saber. Entonces, si vos querés estudiar a esos chicos, y yo me ofrezco, no necesito figurar, me divierte, no te lo aclaro, pero te ayudo a hacer un buen protocolo de la parte renal. Estaba pensando en llamarte mañana. No, porque es muy interesante, porque, o sea, miren, no, yo fui y soy diabetóloga, durante 20 años ponía un cartel que decía Historia Natural de la Diabetes, normo, micro, macro. Y un tipo que miró los datos del NANES dijo, el 50% de los pacientes con diabetes no tienen micro. Y yo empecé a buscar. El UKPDS, el 51% nunca tuvo proteinuria ni micro. Y durante años lo tomábamos como modelo para hablar de eso. Más, el UKPDS midió la microalbuminuria para decir todo lo que dice por litro, que no sirve para nada. O sea, digo esto porque a veces damos por sobreentendido cosas que es la observación clínica las que puedan aportar. Me parece súper interesante lo que vos me dijiste. De verdad, en los chicos se sabe tan poco. Te voy a decir una cosa más. Los chicos con diabetes en la pubertad presentan albuminuria. Yo ya tengo 3 que le saqué las estatinas. Una de ellas tuvo un bebé con albariña, porque yo no hago embarazo, no tuvo ni proteinuria en el embarazo. ¿Cómo lo explicas? Porque la hormona del crecimiento, no hay trabajo de eso. Hay un montón de cosas clínicas que podemos hacer, porque la endotelina 2500 no la podemos medir clínicamente. Tal cual. Porque no. Entonces, ¿puedo hacer una pregunta más, Alicia? Sí, voy a hacer una pregunta que no me quedó claro. ¿Vos usás fibratos sin límite, o sea, independientemente del filtrado y del estadio de falla renal? No. No, pues entendí como que los fibratos los puedes usar libremente. No, justamente lo dije al revés. Yo dije que uso fibratos solo cuando hay problemas de riesgo de pancreatitis en pacientes renales. ¿Qué usás? No, 200 de fenofíbrico, dosis bajas. Por eso, no ajustás la dosis por filtrado. No, porque se lo doy por un mes.
y se los saco. Yo no lo uso fibratos, no usamos, en renales. Si alguno está en contra de eso, que me diga las razones. ¿Para qué lo voy a usar, Dani? Bueno, lo que pasa es que hay pacientes que tienen hipertrigliceridemia persistente. Sí, bueno, ahí yo prefiero yo en esos casos ajusto la dosis, o sea, veo que empeora el filtrado, y bueno, trato de usar dosis más bajas de ácido fenofíbrico, por ejemplo. Sí, el fenofíbrico. No, yo también. No, si el paciente tiene estadio 3, hasta estadio 3, por ahí lo asocio. Pero estadio 4 y 5 no asocio ni loca, porque está contraindicado directamente asociar con fibratos. Prefiero poner omega, aunque no sea el específico, y tratar de hacer el plan alimentario. La verdad es esa, no asocio fibratos en menos de estadio 4, estamos hablando de pacientes con menos de 30 de filtrado, porque está contraindicado. La realidad es esa, ¿viste? Ninguna norma. Quería aclarar ese punto. Estadio 3 sí, ¿viste? 45, 50, ahí no hay problema, por dosis más baja. Coincido con vos en eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta final? Si no, por cuestión de tiempo, la verdad que... Le quiero decir una cosa más a Dani. Todo eso de los fibratos, esto es mi opinión, ¿no? Y vas a coincidir seguro conmigo, porque en eso coincidimos bastante. No hay normas con los fibratos. No hay normas. Cada uno tiene que... Es lo que yo creo. Vos pensás igual, ¿no? Daniel, ¿no? Porque no tenemos... No, lo que pasa, yo entiendo lo que comentás de que no hay que asustarse por aumento de filtrado, pero tengo pacientes que pasan de una creatinina de 1 a 1,40. No hay que el paciente se preocupa. No, pero vos le podés decir, mirá, te lo saco y vas a ver que te vuelve y te lo volvés a poner. Le vuelve el filtrado, no hay que tenerle miedo. No, porque el mecanismo no es que deteriora. Los fibratos no deterioran el riñón. Lo que pasa es que no les aporta nada cardiovascularmente, que es lo que uno busca. Hay un subestudio muy interesante, el estudio FIL con fenofibrato, donde cuando termina el protocolo, la creatinina vuelve a la normalidad en la población. Totalmente. Sí. Es por competencia de la secreción de creatinina. Eso sí que no es un problema. Gracias por la respuesta. No, Dani, gracias por estar, por escucharme. Bueno, Maribé, no sé, ¿querés dar una palabra final? Por cuestión de tiempo. No, agradecerle a Alicia nada más que todo lo que trabajó para reunirse con nosotros y nada, agradecerle todo lo que nos transmitió y felicitarla nada más.